Imaginemos por un momento que encontramos un documento legal antiquísimo en el ático de una casa familiar. Un hallazgo de esos que cambian vidas, digamos. Exacto. O sea, imaginemos que son las escrituras de una propiedad súper valiosa, un terreno que ha estado en disputa por generaciones y generaciones. Y el documento parece súper claro. Hay una palabra clave justo en el centro de la página. Ajá, una palabra de la que depende todo el acuerdo legal. Tal cual. Y durante siglos, toda la familia, y bueno, también todos los abogados involucrados, han creído fervientemente que esa palabrita significa para siempre. O sea, nos da esa sensación de finalidad, ¿no? De que las cosas son completamente inamovibles. Claro, y es que el cerebro humano busca esa certeza. Nos gusta que los conceptos, especialmente si son legales o filosóficos, sean binarios. O algo es tuyo para toda la eternidad o no lo es. Esa ilusión de permanencia es, pues, muy reconfortante. Fíjate que sí. Pero luego, de repente, alguien decide no quedarse con la traducción oficial. Toma una lupa lingüística, se sumerge en el idioma original en el que redactaron ese pergamino hace miles de años. Y encuentra algo que rompe todo el esquema. Exacto. Descubre que esa palabra jamás significó para siempre. Significa, literalmente, por un periodo de tiempo determinado. De un plumazo, toda la interpretación de ese contrato, un contrato que definió los miedos y las esperanzas de millones de personas, colapsa por completo. ¡Wow! Es que, lingüísticamente hablando, ese es el momento exacto en el que el piso desaparece bajo los pies de las instituciones, porque aquí no estamos hablando de un simple terreno familiar, obvio. No, para nada. Esta es la premisa central que atraviesa los textos más influyentes de la historia humana. O sea, cuando cambias el pilar temporal de un texto antiguo, alteras toda la estructura de la realidad que ese documento propone. Y justo este descubrimiento lingüístico es lo que vamos a desmenuzar a fondo hoy en esta exploración profunda. Vamos a analizar cómo la traducción de ciertas palabras clave del griego y el hebreo, pues ha transformado radicalmente nuestra visión del tiempo, de la historia y hasta de la eternidad. Es un tema fascinante. Sí, lo es. Y al desglosar estos términos, vamos a ver cómo se conectan directamente con uno de los capítulos más debatidos de la antigüedad, que es Mateo 24. Porque según los documentos que analizaremos, al leer los textos sin el filtro de las traducciones tradicionales, las profecías apocalípticas dejan de ser un evento de ciencia ficción pendiente en el futuro. Ajá, y pasan a concordar milimétricamente con la historia del primer siglo. Así es. Ahora bien, para hacer este análisis de manera rigurosa, hay que dejar súper claro que nuestra aproximación aquí es puramente analítica e imparcial. Totalmente de acuerdo. Los estudios etimológicos que tenemos sobre la mesa hoy tocan temas teológicos súper arraigados en nuestra cultura. Nuestro propósito no es validar o invalidar dogmas institucionales ni tomar postura religiosa alguna. Claro, simplemente vamos a reportar qué es lo que pasa gramatical e históricamente cuando leemos estas palabras en su contexto original y cómo interpretan esta evidencia los eruditos. Y para arrancar, hay una figura central en estos estudios que ilustra perfectamente este choque entre tradición y precisión, un académico llamado Louis Abbott. Ah, sí, la historia de Abbott es increíble. Fíjate que este hombre no era un teólogo institucional, o sea, no era alguien del establecimiento. Exacto. Era alguien que, al verse cuestionado sobre sus creencias más profundas, decidió no conformarse con, las respuestas prefabricadas de siempre. Literalmente se sumergió durante casi 50 años en el estudio del griego y el hebreo del Nuevo Testamento. O sea, 50 años. Noches, fines de semana, décadas enteras, rastreando cómo el significado de las palabras no es algo estático. Las palabras evolucionan, mutan y a veces se distorsionan con el paso de los siglos. Totalmente. Y los idiomas son organismos vivos, ¿no? Los estudios de Abbott usan ejemplos históricos del inglés que son, la verdad, muy reveladores para ilustrar esto. Sí. Mira, por ejemplo, en el siglo XVI, en la época de Shakespeare, la palabra en inglés let significaba restringir o impedir. ¡Wow! O sea, hoy significa exactamente lo opuesto, permitir. Ándale, exactamente lo opuesto. O por ejemplo la palabra carriage. Hace un par de siglos se refería a la carga en sí, al equipaje. Hoy se refiere al carruaje o vehículo que transporta esa carga.
El significado se movió del objeto al contenedor. Lo cual nos lleva a una trompa gigantesca para cualquiera que lea textos antiguos. O sea, si intentamos leer un documento escrito hace 2000 años con un diccionario moderno, Vamos a fracasar estrepitosamente, claro. sí, porque el diccionario moderno solo refleja el consenso actual. Para entender qué estaba pensando un autor en el siglo I, hay que ir a los léxicos de la época, a la etimología. Es que el uso cultural dicta el significado. Si en el primer siglo una palabra se usaba exclusivamente para describir una medida de tiempo, no podemos llegar 2000 años después a inyectarle un significado filosófico de infinito, nada más porque así nos lo enseñaron, ¿no crees? Definitivamente. Ahora, aquí surge un escepticismo muy natural. Quienes nos escuchan probablemente se estén preguntando, a ver, si esto es tan evidente en los léxicos antiguos, si la etimología es trazable, ¿cómo es posible que equipos enormes de traductores profesionales, gente preparadísima, perpetuaran un error de esta magnitud por siglos? ¿Por qué no lo corrigieron? Es una excelente pregunta. Y bueno, la respuesta que dan los analistas tiene todo que ver con el poder y la inercia institucional. La traducción de textos sagrados a lo largo de la historia casi nunca se dio en un vacío académico neutral. Ah, claro, siempre hay intereses de por medio. Exacto. Tomemos como ejemplo la famosísima versión King James de 1611. Estas traducciones fueron financiadas y supervisadas por estructuras de poder que ya tenían una teología súper consolidada. Los textos históricos lo llaman la presión de las tradiciones de los ancianos. Imagina ser el traductor que descubre que el concepto de tormento eterno, que era una herramienta fundamental para el control moral de la época. Resulta estar basado en una mala traducción. ¡Exacto! Corregir eso no es solo decir, ¡ay, me equivoqué en la gramática! Es provocar un terremoto político y religioso. Por eso, con mucha frecuencia, se prefería mantener la tradición por encima de la fidelidad técnica estricta. El peso de la inercia institucional aplastando la precisión lingüística. Está cañón. Pero bueno, el problema es que esta inercia choca directamente de frente con el texto original, porque si miramos el hebreo y el griego, hay dos palabras específicas que cargan con casi todo este peso teológico. Así es, estamos hablando de la palabra olam en hebreo y aion, o su forma adjetiva, aionion, en griego. Y tradicionalmente, estas palabritas nos las han vendido como eterno, para siempre, o a veces hasta como mundo. Y justo ahí está el epicentro del cisma lingüístico, porque al rastrear olam y aion en la literatura antigua, los léxicos muestran que su significado real, su ADN etimológico, es el de una era, un eón o una edad. O sea, ¿estamos hablando de un bloque de tiempo literal? Exacto, un periodo indefinido tal vez, pero con límites. Tiene un inicio y tiene un desenlace. No es una línea infinita hacia el horizonte, sino un ciclo cerrado. Y fíjate que si aplicamos esta corrección, si cambiamos la palabra eterno por era, la lógica interna de muchos textos se repara solita. Hay pasajes que en la traducción tradicional no tienen ningún sentido. ¿Te refieres a lo de la carta a Tito? Ándale, Tito capítulo 1, versículo 2. Muchas Biblias ahí traducen una promesa hecha antes de los tiempos eternos o antes del principio del mundo. Lo cual, filosóficamente, es un absurdo total. Totalmente. La eternidad no tiene un punto de partida. No te puedes parar en el antes de la eternidad. Es una contradicción de términos. Pero si traducimos fielmente la frase griega, que es prokronon aionion, basándonos en la etimología real se lee antes de los tiempos eónicos o antes de que comenzaran las eras. Y boom, el absurdo desaparece de inmediato. Tiene perfecta lógica decir que la divinidad existía antes de que el tiempo se estructurara en eras históricas medibles. Otro ejemplo súper gráfico que mencionan los estudiosos es el caso de Sodoma. El libro de Judas, en el versículo 7, describe el castigo histórico de Sodoma y Gomorra como un fuego eterno. Ajá, un fuego para siempre. Pero, arqueológicamente, la región donde se supone que estuvieron esas ciudades, hoy en día está bajo el agua. Oh, cubierta de salitre, exacto. No hay ningún fuego ardiendo ahí desde hace milenios. Se apagó. Y para complicarlo más, si vas al profeta Ezequiel, en el capítulo 16, habla de una restauración futura para Sodoma. O sea, no puedes restaurar algo que está condenado a un fuego eterno e infinito. Es imposible. Pues no.
Pero si entendemos que fue el fuego de una era, o sea, un fuego destructivo limitado a su contexto temporal, entonces todo cuadra perfectamente. Y aquí es donde la gramática pura entra a defender el texto, ¿no? Hay una regla sintáctica inquebrantable en el griego y la verdad en muchos idiomas. Sí, la regla de que un adjetivo jamás puede significar más ni abarcar más que el sustantivo del que deriva. El adjetivo extrae toda su naturaleza del sustantivo original. Esa regla es súper clave. Haz de cuenta, pensemos en una analogía del tiempo en español. Si tenemos el sustantivo hora, que son 60 minutos, y de ahí sacamos el adjetivo horario, como en salario horario. Ese adjetivo está completamente anclado a la duración de una hora. Exacto. No puede mutar mágicamente y significar que te van a pagar por un siglo. La raíz es la que manda. Entonces, si el sustantivo es aion, que significa una era con principio y fin, el adjetivo aionion o eónico no puede estirarse infinitamente para significar eternidad. Solo puede describir algo que pertenece a esa era o que dura el tiempo que dura esa era en particular. Es una deducción matemática casi implacable. Pero claro, cuando aplicas esta navaja de Oham a la gramática, generas una ola de pánico existencial. La objeción que salta inmediatamente es muy comprensible. Sí. La gente dice, a ver, espérame tantito. Si la palabra aionion no significa tiempo sin fin, ¿qué pasa con la vida eterna? Claro. Si el castigo no es para siempre, entonces la promesa de vida eterna tampoco lo es. Nos quedamos sin eternidad. Y Louis Abbott abordó justo este pánico en sus estudios. La resolución es fascinante, porque el griego antiguo es sumamente rico y preciso. Cuando los autores querían hablar de algo genuinamente infinito, inmortal o sin final, no usaban la palabra aionion. Tenían un vocabulario específico para eso, ¿no? Exactamente. Usaban palabras como akataluto, que se traduce literalmente como vida indisoluble o indestructible. Usaban el sustantivo atanasia, que es la inmortalidad, la incapacidad de morir. O frases súper directas como «ouk estaitelos». Ajá, que significa no tendrá fin. Así de claro. O sea que la promesa de continuidad infinita sí existe en los textos, pero utiliza las herramientas lingüísticas correctas. No necesita forzar ni estirar la palabra era hasta romperla. Exacto. Y bueno, esto nos lleva directo a la otra cara de la moneda. Si el castigo no dura para siempre y la palabra era significa era, la famosa y temidísima frase de «el fin del mundo» colapsa por completo. Cambia de significado y nos sitúa de lleno en Mateo 24. Que es probablemente el texto más utilizado para justificar todas estas visiones apocalípticas modernas. Totalmente. Y aquí el contexto histórico es vital. Imaginemos la escena. Jesús y sus discípulos están en el Monte de los Olivos, viendo el Templo de Jerusalén. Una estructura masiva, el centro neurálgico absoluto del universo judío de la época. Ajá. Y los discípulos le preguntan, según nuestras traducciones tradicionales, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Pero al revisar el manuscrito en griego, nos damos cuenta de que la pregunta original fue otra. Ellos usaron la frase «suntelias tu aionos». Literalmente preguntaban por la conclusión del eón o la consumación de la era. Jamás preguntaron cuándo iba a colapsar el cosmos material, ni cuándo se iba a acabar el planeta Tierra. No, para nada. Estaban preguntando específicamente cuándo se iba a terminar esa era del antiguo pacto, la era de los sacrificios en ese templo de piedra. Y esta distinción te cambia todo el panorama, porque ancla la profecía no en un cataclismo planetario a miles de años, sino en un cambio de administración histórica. Y fíjate que hay un versículo en particular, Mateo 24:34, que le ha dado unos dolores de cabeza enormes a los comentaristas modernos. Sí, donde Jesús dice, «De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». Híjole, ya hemos visto por décadas cómo distintos intérpretes hacen verdaderas acrobacias para evitar lo obvio de ese texto. Intentan redefinir generación. Sí, dicen que se refería a la raza judía o a una generación hipotética que vería señales en el siglo XXI o cosas así. O la generación de 1948. Pero el estudio lingüístico es devastadoramente literal, ¿no?
Cuando el texto dice esta generación, se refería, sin trucos, a la gente que estaba ahí parada respirando el mismo aire. Eran instrucciones operativas de supervivencia en tiempo real. Cuando les dice los que estén en Judea, huyan a los montes, no está codificando un mensaje para nosotros en el 2020 y tantos. Les estaba dando a esos individuos una advertencia geográfica específica ante una crisis inminente. O sea, el fin de la era iba a ocurrir durante las vidas biológicas de esos oyentes. Exactamente. Y esto nos plantea el gran interrogante. Si descartamos la idea de un reloj profético al que le pusieron pausa durante 2 milenios y aceptamos que esa consumación de la era le debía ocurrir a esa generación exacta, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se valida todo esto en la historia? Bueno, para entender la mecánica de lo que ocurrió, necesitamos mirar el reloj profético de los judíos del primer siglo. Jesús hace referencia a un código muy específico del Antiguo Testamento, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Que es como el puente matemático que une la historia antigua con la caída de Jerusalén, ¿verdad? Así es, y vamos a desglosar esa matemática profética. En la literatura hebrea, un día profético equivale a un año literal histórico. Entonces, al hablar de 70 semanas, hablamos de semadas de años. 70 por 7. Nos da un bloque temporal exacto de 490 años. Exacto, es una cuenta regresiva impecable. Esos 490 años comenzaron con el decreto en el Imperio Persa para reconstruir Jerusalén, y esta línea de tiempo apuntaba directo al Mesías. Pero la profecía de Daniel se vuelve súper quirúrgica. Ajá, dice que a la mitad de la última semana. Es decir, a los 3 años y medio de esa semana 70, el Mesías sería asesinado o cortado, y como resultado de esa muerte haría cesar el sacrificio y la ofrenda. El cese del sacrificio, lo cual nos ubica históricamente en el año 33 de nuestra era, en la crucifixión. Los registros históricos describen que, justo en ese momento, el velo inmenso del templo, esa cortina pesadísima, Que separaba el lugar santísimo. se rasgó por la mitad, de arriba a abajo. Al abrirse ese espacio, todo el sistema de sacrificios físicos de animales, que era el corazón de la era antigua, quedó anulado teológicamente. Ya no tenía validez. El sacrificio cesó en el plano espiritual. Ahí terminó espiritualmente la era. Pero el cumplimiento físico, visible y material de esta profecía cayó como un martillazo histórico sobre esa misma generación 40 años después. Y 40 años es la medida exacta de una generación bíblica. Ándale, exacto. Así llegamos al año 70 de nuestra era. El famosísimo año 70. Los relatos históricos, especialmente los testimonios de Flavio Josefo, describen un nivel de devastación, o sea, cuesta trabajo imaginarlo. En abril del año 70, las legiones romanas, bajo el mando del general Tito Vespasiano, sitian Jerusalén. Un asedio terrible de hambre y enfermedad. Sí, de desesperación total. Y finalmente en agosto, los romanos rompen las defensas y el templo es devorado por el fuego hasta sus cimientos. Y fíjate que el golpe final, el detalle que sella la profecía, no fue solo que destruyeran el edificio. Fue lo que hicieron los soldados romanos entre las ruinas. Tomaron sus estandartes militares, las águilas romanas, Que estaban dedicadas a deidades paganas, ¿no? así es, al culto imperial romano, y las metieron directamente en el lugar más sagrado del monoteísmo judío, y ofrecieron sacrificios paganos ahí, aclamando a Tito como un dios. ¡Guau! Es difícil exagerar el trauma cultural de eso. Introducir la idolatría pagana en el núcleo de la santidad hebrea. O sea, ¿esa fue la abominación desoladora que predijo Daniel? Fue el evento culminante, sí. Esa abominación marcaba la desolación total e irreversible del sistema antiguo. A mí me gusta verlo con una analogía jurídica, regresando un poco al contrato del principio. Haz de cuenta que la crucifixión en el año 33 fue el momento legal frente al notario donde firmas la terminación del contrato. El documento pierde su valor. Ajá, pierde vigencia. Pero luego, 40 años después, en el 70, es el momento en que literalmente llegan las excavadoras a demoler el edificio donde guardaban ese contrato obsoleto. El templo físico es arrasado para dar paso a un paradigma completamente nuevo, un templo espiritual. Es una analogía buenísima, porque al destruir el templo físico, los registros genealógicos y todo el sacerdocio, demostraron en el plano material que la antigua era, el aion de los sacrificios, había concluido para siempre.
La consumación de la era ocurrió frente a los ojos de esa primera generación. Tal y como se les advirtió. Pues toda esta travesía es profundamente reveladora. Empezamos en el escritorio de un traductor solitario y terminamos en las ruinas humeantes de Jerusalén del siglo I. Y todo gracias a que entendimos que la palabra griega aion significa era y no eternidad. Exacto. Y al ubicar a Mateo 24 en su verdadero contexto, nos liberamos de esa necesidad de leer la historia con un paréntesis artificial de 2000 años. Totalmente. Porque la narrativa que nos proponen estos estudios es que la profecía no se quedó congelada esperando salir en el noticiero de mañana. Se cumplió de forma coherente en el escenario del primer siglo. La historia antigua tuvo su cierre y resolución. Y el impacto que esto tiene para nuestra vida diaria, la verdad es enorme. Vivimos en una sociedad saturada de ansiedad colectiva, siempre con titulares fatalistas prometiendo que el mundo se acaba el próximo martes. Sí, te quita de los hombros ese peso de un apocalipsis inminente. Te desactiva la bomba de estrés, nos permite ver la historia con orden y propósito, en lugar de como un caos aterrador. Nos devuelve un poco la cordura al leer los textos antiguos, la verdad. 100%. Y bueno, antes de despedirnos, quiero dejarle a quienes nos escuchan un concepto sobre la mesa, un pensamiento para que se lo lleven de tarea y lo exploren por su cuenta. A ver, dimos. Mencionamos cómo el lenguaje puede alterar nuestra percepción de la realidad. Pues hay otro descubrimiento lingüístico fascinante en estos estudios que tiene que ver con Mateo 25, donde se habla del castigo. Resulta que la palabra griega que usan los textos originales ahí es kolasis. Ajá. Pues fíjate que Aristóteles definía kolasis con una precisión casi médica. Era una corrección disciplinaria, un castigo diseñado específicamente para mejorar, sanar o reformar al ofensor. Wow, o sea, con un fin correctivo. Exacto. Si los griegos querían hablar de pura venganza, de un castigo nada más para hacer sufrir sin propósito de mejora, usaban otra palabra completamente distinta, timoría. Y adivina qué, el texto no usa timoría, usa kolasis, corrección. Increíble. Entonces, regresando a ese documento en el ático, si aplicamos este filtro etimológico riguroso a toda nuestra historia y a nuestros textos fundacionales, ¿cuántas otras doctrinas oscuras, cuántos miedos que hoy damos por sentados podrían ser en realidad solo el eco de traducciones contaminadas por imperios pasados y no la intención original? Es una pregunta que te cambia la manera de ver el mundo. Ahí se las dejo.